Bienvenidos, bienvenidas a otro programa de Va Directo. El año pasado tuve la oportunidad de experimentar con fines terapéuticos con la psilocibina o el hongo mágico, como lo llaman algunos, y por segunda vez experimenté con fines más recreativos. Y coincidió que he compartido con amistades, con conocidos sobre esta experiencia, porque quería compartirlo, y compartían una mirada, todas las personas, una forma al escucharme, ¿no? Compartir esta experiencia, compartían como una mirada media de juicio, ¿no? Como también desconociendo de qué se trata. Y distintas personas, cada vez que mencionaba este nombre, como que se quedan como pensando. Y bueno, hoy trajimos a alguien que tiene años de experiencia en esto. En un ratito los vamos a presentar. Así que bueno, ahora quiero darle la bienvenida a mi compañera de conducción, Roma Andrián. Hola, Roma. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Encantado. Y bueno, tenemos nuestro invitado que es el especialista en esto. Tenemos a Carlos Leal, psicólogo de profesión. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, chicos? Bien. Bueno, ¿arrancamos? Sí, yo primero y principal quiero hablar de qué es la psilocibina, porque los que no sabemos qué sería, qué es esa experiencia. ¿Qué es la psilocibina? Te puedo contestar de varias maneras. Bien. Químicamente es una sustancia que se encuentra en la naturaleza y también bajo ciertas circunstancias en nuestro cerebro, naturalmente, ¿sí? Y es una sustancia que tiene ciertas propiedades que las hacen verdaderamente singulares, digamos. Y fundamentalmente y ante todo se la conoce como un elemento que es propio de lo que como bien dijo Iván, forma parte de lo que serían los hongos mágicos y bueno, hay toda una historia alrededor de eso. Fuera de eso, bueno, tiene muchos nombres. Imagínate que, por ejemplo, esto que le llamamos psilocibina en los pueblos de México, que es donde fundamentalmente se la empezó a utilizar hace centurias, mucho antes de la llegada de Colón, el nombre que tiene es Teonanacatl, que significa manjar de los dioses, la comida de los dioses, digamos. Entonces, hablar de psilocibina es como circunscribir a que es una sustancia química y en realidad es un montón de cosas. Y sería un hongo que crece en la naturaleza. Hay ciertos hongos, bueno, hay variedad enorme de hongos. Como sabemos, hay ciertos hongos que se les llama en forma genérica hongos psilocibes, que son los que tienen psilocibina, que a su vez son un montón de cepas y variedades en todo el mundo prácticamente. Que se pueden ver así, distinguir de alguna manera en específico, o tenés que probar y ahí te das cuenta. Sí, hay un pequeño secretito, pero bueno, estamos para divulgar incluso secretitos, me parece, ¿no? Sí. Por decirlo así. Los hongos psilocibes son muy parecidos a cualquier hongo cualunque, tallito medio marfil y cabecita marroncita. Pero si vos querés saber, porque hay gente que lo ha tenido que hacer, de hecho, ¿no? Es decir, ¿esto qué es? ¿Va a ser un hongo de estos que me han dicho o no? Cuando vos lo tocas, lo raspás, si tiene psilocibina, el hongo se torna azul. O sea, la coloración del tallo pasa de marfil a azul, lo mismo que ciertas partes del sombrerito. Claro, es bueno saberlo también por si no lo querés comer. Porque Exacto. por ahí uno encuentra hongos y dice, ay, lo como. Total. A mí me encanta el sabor de los hongos, es riquísimo. Las yérgolas, por ejemplo. Y a veces digo, yo no recolecto ninguno porque me da miedo. Por ahí digo, capaz que la quedo. Claro. Siguiendo con esto de qué es la psilocibina, ¿no? ¿Es un hongo que la gente puede agarrar y consumir así como lo saca del piso? Sí. De hecho, sí. ¿Esa es la única forma en la que se puede consumir? No se puede consumir. Actualmente está muy en boga tratamientos con microdosis de psilocibina, que son, bueno, como la palabra lo dice, dosis muy pequeñas, y en ese formato, digamos, por lo general se consumen cápsulas. Bien. Que es en definitiva el honguito molido y distribuido en un sistema, digamos así, estandarizado, ¿no? Claro.
Y hay una manera de medir, o sea, todos tienen más o menos la misma proporción de psilocibina, decir, bueno, este pedacito tiene tanto o depende entre hongo y hongo. Por eso justamente, siguiendo con los secretos, por eso justamente se los muele, porque como es un producto de la naturaleza, no podemos tener verdadera precisión si hay más psilocibina en este hongo en particular, en el tallo o en el sombrero. Entonces, para unificar la cosa, lo molesta. Entonces, claro. Bueno, va a estar todo distribuido uniformemente, digamos. Mira, o sea que la psilocibina está en el tallo y en el sombrero. Sí. Mira, eso no lo sabía. Yo también. Sí. Algo nuevo. Y para iniciar esos tratamientos, para cada patología, digamos, es una dosis distinta. Sí. En realidad hay básicamente 3 como formas de tomar. Están las microdosis que van de 0,1 gramo a 0,3 gramos. Hay ciertas patologías en donde por sus características va a necesitar esa persona más de 0,1 gramo, por ejemplo, en casos de adicción. Las adicciones, yo he trabajado bastante con eso y sigo trabajando, hacen que nuestro cuerpo se torne como más duro, por decirlo de algún, más resistente a prácticamente cualquier cosa. Sobre todo si estamos hablando de sustancias o de emociones también, por supuesto. Entonces, si yo conozco una persona que viene a mi consulta y el tema de base para trabajar es ese, yo calculo ya desde el vamos que va a necesitar en microdosis 0,2 o 0,3. Ya 0,1 lo más probable es que no. Pero una persona que está atravesando una depresión, un trastorno de ansiedad y que tiene una vida como más cuidadosa en lo que hace a lo que ingiere, en definitiva, con 0,1 gramo va a andar muy bien. ¿Y se puede combinar tratamientos si yo estoy tomando una medicación farmacéutica y además quiero agregar o tengo que dejar la medicación que estoy tomando para cambiarla? Y hay, en términos generales, en la microdosis no hay problema. ¿Sí? En la macrodosis, que es otra, viste que les comenté que había 3 como están, digamos, maneras de tomar. Una es la microdosis, la otra es la macrodosis y la otra sería lo que se le llama experiencias heroicas, que serían como cantidades importantes. Bien. En el caso de la macrodosis, por ejemplo, que también es algo que trabajo, por la cantidad que estás ingiriendo, ahí sí tenés que tener recaudos con algunos fármacos. Sí. La macrodosis, teniendo en cuenta que, por ejemplo, no sé nada. La macrodosis, ¿qué te hace? ¿Te necesitas una compañía? La macrodosis lo que te hace es experimentar una vivencia de ampliación de conciencia. Claro. ¿Tá? Eso va seguramente a estar acompañado de ciertas visiones, es decir, fenómenos así visuales, insights, o sea, descubrimiento y conocimiento de cosas que no habías visto antes de tu vida y podría decirse de alguna manera, del universo en general. ¿Sí? Es una experiencia que dura algunas horas y bueno, es muy fuerte, muy trascendente. Si yo tomo esta cápsula, no sé, esta noche voy a ver cosas. No te preocupes, porque imagínate, una macrodosis va de 3,5 gramos a 5 gramos. Yo suelo combinar 5 gramos, entre paréntesis. Una microdosis, por lo menos con las que yo en general me manejo, son de 0,1 gramo. Necesitarías 40 cápsulas. Claro. Si tomas 40 cápsulas de cualquier medicamento, te aseguro que algo te va a pasar que no estaba previsto. Claro. No quiero adelantarme, quiero anticipar algo. Sé que distintas personas que quizás no se conocen y tienen la experiencia con psilocibina comparten mismas experiencias o experiencias semejantes. Después voy a profundizar un poquito más en qué es lo que quiero decir. Respecto al consumo, por lo menos con las personas con las que he hablado, que por lo general son amistades, muchos coinciden en que cuando la probaron, lo hicieron de la misma forma. Se fueron al río con los honguitos, consumieron y experimentaron su experiencia. Mi experiencia fue completamente diferente.
y a mí me gustó mucho, ¿no? Y cuando compartí mi experiencia, la gente como que se quedaba, ¿así lo hiciste? Bueno, yo lo hice con los ojos tapados, vendados, acostado. ¿Querés contarnos un poquito sobre esa forma? ¿Qué diferencia hay entre consumirlo así, abiertamente, en un río o en un entorno más cuidado? Y por ahí con esto, ¿no? Porque me parece que al tener los ojos tapados quizás las experiencias son diferentes. Gracias, es muy buena pregunta y me encanta podértela contestar porque tiene que ver justamente un poco con cómo entiendo yo que tiene justamente seriedad. No sé si seriedad es el término, pero al menos es mi manera de que le dé sentido que, digamos, profesionalmente esté, digamos, convidando una sustancia que tiene como esos pruritos sociales diversos, ¿no? Por ejemplo, eso que te estás drogando pero si yo me voy al río y me tomo 2 honguitos y en realidad lo que quiero es, bueno, ver las plantas con un poco más de brillo y divertirme un rato, lo cual está bien, está súper bien, no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que en realidad los podés aprovechar, entre comillas, es un mal término, pero creo que me puedo explicar, porque justamente como te brindan la posibilidad de ampliar tu conciencia, vos podés ampliar tu conciencia para ver las características del álamo que está al lado del río y flashearte, como quien dice, fascinarte con su corteza, con la forma de la hoja, en captar alguna información esencial de la naturaleza del álamo, porque eso te va a pasar. Pero que ocurre en términos, después de 3 o 4 horas, cuando se vaya el efecto, vos has aprendido un montón sobre el álamo y tal vez de tu relación entre el álamo y vos. Pero de vos, digamos, en esas 3 o 4 horas es poco lo que has podido ver, teniendo en cuenta que tenés como una ampliación. Si fuera una cámara fotográfica, la psilocibina sería como que el diafragma se abre así. Entonces vos tenés una gran oportunidad de, si te tapas los ojos, de ver para adentro. Lo que vas a ver son los álamos tuyos y las cortezas tuyas y las podredumbres tuyas de los álamos tuyos. Claro. ¿Tá? Eso, por cierto, que hay personas que prefieren no pasar por eso, es decir, si es divertido, no tengo ganas de meterme. Bueno, claro, es una cuestión de elección. Yo creo que la gente no se le cruzó por la cabeza quizás que está esta otra forma de experimentarlo, ¿no? Porque quizás uno piensa en esto, por lo menos los que consumen hongos, por costumbre quizás se juntan entre amigos y lo viven así, pero porque quizás nunca se le cruzó la idea de hacerlo de otra forma. Igualmente, bueno, nada, el hecho de estar con los ojos cerrados, yo sentí que estar acompañado no era lo mismo que no estar acompañado. O sea, yo la segunda vez que probé la experiencia se me cruzó por la cabeza que quizás alguna persona puede llegar a tener algún delirio místico si no es controlado. ¿Puede ser eso también? Puede tener alguna descompensación emocional que puede venir por el lado de lo místico, también puede venir por el lado de los miedos. Sobre todo ese es el aspecto más inquietante para muchas personas y para quienes trabajamos con esta sustancia, en el sentido de, que saber qué hacer. Porque una persona que esté sintiendo que se está conectando con la divinidad, con Buda, qué sé yo, y está hablando con Buda y está recibiendo una información, independientemente de que vea Buda, Jesús o Mahoma, de todas maneras está recibiendo una información que le va a venir bien. Claro. Ahora, si se ve que está con el demonio o con un dragón que lo quiere quemar, entonces va a tener miedo y verdaderamente va a ser un miedo importante, o puede serlo, ¿sí? Claro. El cuidado, la supervisión, entre comillas, de esa instancia tiene que ver justamente con que sea como un ambiente seguro, tranquilizador, confiable, amoroso, y las probabilidades de que incursione tu ser en esos territorios más jodidos, más oscuros, es bastante menor. Y si ocurre, porque ocurre de todas maneras, es decir, es parte, hay muchas más posibilidades, prácticamente todas diría, de salir de ahí, digamos, no diría intacto, pero
con éxito, ¿viste? Decir, bueno, vi el dragón, me asusté un montón con el dragón y me di cuenta que estaba en mi mente, que tenía que ver con mi abuelo, que era muy agresivo. Ah, bien, listo, qué bueno que lo vi. Claro. Y para hacer alguna de estas terapias, ¿es necesario también hacer la otra? Por ejemplo, ¿puedo hacer solo microdosis sin hacer macrodosis y viceversa o no? Podés hacer microdosis sin hacer macrodosis, eso es muy común. Sí. No todo el mundo tiene ganas o quiere o le interesa tener una experiencia de ampliación de conciencia. Eso ya es un camino más personal. O estás en una circunstancia de tu vida tan desestructurante que estás dispuesto a hacer lo que sea para que te cure, que te mejore. Como suele pasar con algunas enfermedades físicas, ¿no? Que uno dice, mira, hago lo que sea para salir de acá. Bien. Pero bueno, repito, hay personas que quieren simplemente estar un poco mejor de su estado de ánimo, quieren dormir más, quieren superar ciertas dudas que tienen y demás, y no tienen interés de otra cosa. Ahora, en el caso de la macrodosis, bajo ciertos casos, situaciones, personas, yo prefiero que primero hagan un recorrido en la microdosis. Es decir, si percibo que hay como demasiadas cosas a acomodar aún, de menor tenor, si se quiere, pues, y hacete un par de meses de microdosis, después nos vemos. Y más allá de la sustancia en sí, ¿tiene que tener también una preparación psicológica antes de la experiencia de la macrodosis? Más que psicológica es física. La psicológica va a venir, quieras o no, la preparación, porque es como, hacete la idea que vos quisieras hacer un viaje a un país exótico, desconocido, y que siempre has querido ir ahí. ¿No te vas a preparar antes? Claro. No vas a ver información antes, no te vas a cotejar a vos misma antes respecto a qué querrías que te pase o no en ese país. Bueno, eso va a estar, sí o sí va a estar. No conozco ni me puedo imaginar una persona que diga, che, ¿qué onda? Vengo a tomar la macrodosis y estuviste vivenciando. No, para nada. No conozco ni pienso que pueda ocurrir. Hablaste de preparación física. ¿Cómo sería la preparación física? Tiene que ver con llegar a encontrarte con el honguito, digamos, lo más limpio posible, en términos de cuerpo y alma, si se quiere. Claro. La alimentación está sugerida. Recuerdo, por lo menos cuando yo tuve la experiencia, que por ahí había que ir un poquito livianito de la panza, ¿no? No había que comer ciertas comidas por ahí. Como cualquier actividad, como si haces yoga o meditación, obviamente la experiencia es diferente teniendo la panza con un alimento de otro. Sí, tal cual. El hongo es bastante benévolo a nivel orgánico, ¿no? Pero también estás tomando una cantidad importante. Es como si vos dijeras, bueno, una porción de pizza me va a hacer mal, y no, 2 tampoco. Pero si te tomás 6, si te comes 6, y tener cerca justamente algún remedio para eso, porque probablemente te va a hacer algo. Claro. Esto sería lo mismo, ¿no? Claro. Para tratar adicciones, yo me preguntaba, ¿genera adicción? Porque también muchas veces las personas creen que a veces estas sustancias pueden generar o no adicción. Y escuché que se usaba para tratar adicciones. Justamente, hay una cuestión, todo lo que tiene que ver con adicciones ya está preformateado en términos de que te genere la necesidad de utilizar una sustancia o lo que fuere, puede ser el casino, qué sé yo, para sentirte bien, física y emocionalmente. Entonces hay como una suerte de dependencia, ¿sí? Te puede pasar con lo que le llamamos adicciones a drogas, sí, pero también te puede pasar eso con el casino, con un remedio de laboratorio, con la sexualidad, con el trabajo mismo, en fin. Bueno, esto parte de otra lógica, es decir, por ejemplo, cuando una persona trabaja con microdosis, se sugiere, yo se lo sugiero a mis pacientes, que después de 3 meses de tratamiento, por más que le esté yendo bien, como quien dice, ay, me siento mejor, puedo dormir, ahora gestiono mis emociones, mis vínculos de una manera diferente. Bueno, pero los 3 meses para aunque sea 15 días, para un mes. Porque no es la idea que vos sientas
que necesitas del honguito, de la psilocibina para estar bien. No es la idea en general, ni siquiera con la macrodosis. Del mismo modo, mis talleres de macrodosis los hago los acompaño con otras herramientas que no tienen nada que ver con el insumo de sustancias, porque esa es la idea, es decir, que no estés... Es decir, bueno, una macrodosis no la vas a tomar a los 2 días de nuevo, por todo lo que te pasa. Pero podés llegar a creer que para tener experiencias místicas, que para tener un bienestar sobresaliente, necesitas, una vez más, encontrarte con los honguitos. Puede que en alguna circunstancia de tu vida los vuelvas a necesitar, es cierto, no hay problema, pero no tenés que hacer ese nexo de que, no sé qué hacer, me voy a tomar unos hongos. Claro. O más bien dicho, buscar resolver con un montón de otras cosas, Y si ves que no, como me ha pasado a mí, yo he consumido, hace años que no consumo, pero he consumido hongos y otras sustancias de estas. Hace años me dedico a estas cosas, desde hace años. Y por eso tal vez es que hace años que no consumo. Es decir, tengo otras herramientas actualmente, que son las que me mantienen, como quien dice, bien en mi vida, en mi resolución de cosas de la vida. Y voy por ese lado, pero sí sé que están en el botiquín. Esa creo que es la cosa. Claro. ¿Sí? Hablaste de sexualidad y recordé una experiencia. Me gustaría tu opinión. Hay personas que sé que por ahí consumen cannabis porque dicen que al momento de tener relaciones sexuales la experiencia es potenciada. Sí. Acá, la experiencia con la psilocibina, imagino, debe ser completamente diferente, por lo menos en mi experiencia, al consumo de cannabis. ¿Tenés algo para compartirnos respecto a esto de consumir psilocibina con el fin de mantener relaciones sexuales? ¿Hay algo que pueda llegar a ser diferente? ¿Es algo que quieras compartir? Mira, cuando vos dijiste que conoces amigos o personas de tu entorno que pueden ir y comerse un par de honguitos y estar en el río, están consumiendo una cantidad que se le llama dosis recreativa, ¿sí? Que va de 0,5 a 2 más o menos gramos, ¿no? De 0,5 a 2 más o menos. Y en esas dosis recreativas vos disfrutás más de lo que entra por tus sentidos, sin meterte en una historia demasiado profunda de por qué estoy acá o quién soy y qué sé yo. Claro. Y por supuesto que así como vas a disfrutar, como decía hace un ratito, del álamo y de qué lindo que es y la corteza y demás, también podés disfrutar y mucho de la sexualidad, claro. Bien. Claro que sí. Tus sentidos van a estar hiperactivos. Me da curiosidad. Yo te estaba ahí. Contame. No, veía que estaba insistente. Digo, ¿qué te pasó? Nada. Me contaron. No, hace un tiempo sí tuve. Me dijo un amigo, sí. Conocí a alguien hace un tiempo que me contaba que cuando consumía cannabis, esta chica sentía más las cosas. Yo no tuve las mismas experiencias, pero bueno, sí sé cuál es mi experiencia con la psilocibina, así que ahora me da curiosidad. ¿Tiene algo que ver la psilocibina con el cannabis? ¿Algo parecido o nada que ver? Porque también se usa terapéuticamente el cannabis. Sí. Lo que tienen que ver es que son dos sustancias de la naturaleza que bien utilizadas pueden sanar cosas y favorecer el bienestar de las personas, y mal utilizadas se van para otro lado. ¿Qué sería mal utilizado? ¿Qué no se recomienda para nada hacer, por ejemplo, con la psilocibina? Creer que la vas a necesitar para estar bien sí o sí, y también desconectarte. Los que estamos en este tipo de línea, que se le podría llamar una mezcla de psicología y chamanismo, si se quiere, la idea es que vos te conectes más, no que te desconectes. Entonces, si vos... Y tampoco estoy juzgando eso, estoy respondiendo a tu pregunta. Si vos te gustan mucho los honguitos, es probable que vos, sí, justamente, tengas una macrodosis o una experiencia intensa con una frecuencia de ponerle, no sé, una vez cada 2 semanas, una cosa por el estilo, o incluso tal vez más. Tu cuerpo, por supuesto, se va a tornar cada vez más refractario, vas a necesitar más cantidad, como con cualquier sustancia que le mandes a tu cuerpo, pero también va a ser de que, y esto
obviamente puede pasar con el cannabis y con otras sustancias, va a ser de que estés como más desconectado de ciertas cosas como muy básicas de esta vida, ¿sí? Es decir, te vas a olvidar o a tener poco, a darle menos importancia a buscar a tus nenes cuando salen del colegio a las 12:30, ¿entendés? No es que te vas a, digamos, vas a estar loco en ese rato, pero como que vas a estar posiblemente un poco más distraído, ¿sí? O al menos, bueno, eso, atinar menos ante una realidad que es muy veloz, como para andar volado todo el tiempo, ¿no? Claro, claro. Siguiendo con esto de las aplicaciones, ¿no? De la psilocibina. Siempre, bueno, yo en este caso estoy hablando de microdosis porque entiendo que la macrodosis tiene un impacto diferente. Ya con la microdosis, bueno, entiendo que te puede utilizar cuando alguien quiere tener relaciones sexuales, pero en el caso de la creatividad, ¿puede utilizarse para un proceso creativo? ¿Necesito crear algo? No sé, una canción, sacar un paso nuevo de baile, dibujar, hacer algo. ¿Ayuda la microdosis? La microdosis o macrodosis. O sea, para un proceso creativo, ¿qué sugerís? La microdosis te va a ayudar en el sentido que te va a bajar los niveles de ansiedad, o si estás en un estado depresivo te va a ayudar a estar de mejor ánimo. Y por supuesto que la creatividad se estimula a partir, entre otras cosas, de eso. Entonces sí, definitivamente sí. En la macrodosis, al igual que con la utilización de otras medicinas de este estilo, hay todo un arte psicodélico, si se quiere, que ya lo investigaron o lo vivenciaron los músicos, los hippies de los 60 y demás, Disney mismo, tal cual. Hay películas famosas que... Disney, Alicia. Alicia, Mickey, el mago Mickey, hay un famoso corto de Disney que se llama El mago Mickey, y vos te das cuenta... ¿eh? ¿Que están las escobas cargando baldes? ¿Es eso? Me parece que sí, hay el famoso y alegórico elefante volando color rosado. Color rosado, y sí. era porque habían probado LSD. En esos tiempos era muy común, digamos, ¿no? Y en Alicia, de hecho, comen directamente un hongo. Y crece y después se hace chiquito y después desaparecen los gatos. Sí. Muy Alicia siempre fue muy psicodélico. Sí. Hay muchísima alegoría en el arte y en la cultura, incluso la cultura, digamos, popular, a la utilización de este tipo de herramientas, le digo yo. ¿Y por qué será que ahora, o sea, si bien esto se está usando hace ya bastante, como venimos, como estabas hablando, que ahora está como más en auge? Creo que en este momento está más en auge un montón de cosas que hasta hace, no sé, no tanto tiempo atrás, no tantos años atrás, estaban como circunscriptas a nada más que a determinados entornos, ¿no? Drogadictos, hippies, rockeros, gente de la noche o vagos o cosas por el estilo. Yo creo que las circunstancias de este mundo tanto caótico y digamos en estado de crisis hace de que estemos más inquietos o más permisivos respecto a, en definitiva, esto, es decir, podemos hablar de esto porque tiene hasta un alcance político hablarlo, digamos, ¿no? Pero la cosa es que en estos tiempos, en general, en cualquier familia, puede haber una persona que esté consumiendo cannabis de alguna manera. En cualquier familia puede haber una persona que alguien, miembro de la familia, haya incursionado en los honguitos o en algo por el estilo. Y esto es porque hay como mayor permeabilidad y mayor necesidad. Es decir, no hay muchas cosas que den respuestas tan rotundas, sanadoras y como, no sé, impactantes que las que te dan este tipo de herramientas, digamos. Claro, y son respuestas y experiencias fuertes. ¿Y después qué se hace una vez que ya tuvimos esa experiencia? Fuimos, tuvieron revelaciones, vi cosas mías que no sabía. ¿Y después qué hago con eso? Con esa información, ¿no? Como uno sigue con su vida. Bien,
Bueno, justamente los talleres que doy actualmente tienen como nombre, hasta este momento al menos, macrodosis más herramientas complementarias. ¿Por qué? Justamente por eso. Es una pregunta que yo me hice, ¿no? Es decir, porque hay personas que llegan a hacer este tipo de experiencias que tienen un trayecto, una búsqueda personal, ¿tá? Como por ejemplo en el caso de Iván. Ahora bien, hay personas que llegan de chiripa, como quien dice, y suponete que llegue una persona que tiene, no sé, problemas de adicción con algo. El honguito le muestra por dónde va eso, a dónde va a ir a parar, y le muestra tal vez parte de su historia personal que de algún modo está relacionada en por qué ha caído en eso. Y también le hace una suerte de limpieza química a nivel corporal, como para que esa persona, por lo menos por un tiempo, no tenga ganas de seguir consumiendo lo que venía consumiendo, alcohol, una droga, qué sé yo. Pero yo te hago esto es como una especie de efecto a mediano plazo. Es decir, una persona que hoy tenga una macrodosis y tenga problemas con el alcohol, suponete, y capaz que por 2 meses no le vienen ganas. Pero si no hace nada, ¿qué quiero decir con nada? Que no hace meditaciones, que no cuida su dieta, que no empieza a gestionar de una mejor manera su mundo emocional, que no se para a preguntarse un par de cosas, que no hace nada de eso. A los 2 meses ya no queda prácticamente vestigio más que lo anecdótico de esa experiencia que hizo con los hongos, y entonces le van a venir ganas de nuevo. Ahora, si hizo todas esas otras cosas, tiene muchísimas más probabilidades de no, digamos, volver a esa adicción. Cuando digo adicción, también puede ser una mala relación con algún vínculo importante, llámese pareja, familia, un trabajo disfuncional en el cual estás aprendiendo o a decir, chao, me voy de acá y busco otra cosa. Todas esas circunstancias dependen. Es decir, de poco sirve. Y esto me juego parte de lo que es mi trabajo, pero lo digo con absoluto convencimiento. De poco sirve si haces la experiencia y no continúas en tu vida cotidiana. En tu vida cotidiana, ni siquiera te digo una vez cada 3 meses que te claves otros hongos de nuevo. En tu vida cotidiana no haces cosas para mantener esta suerte de equilibrio que tal vez te ayudó, no, tal vez no, seguramente te ayudó a restablecer el honguito. Es como si hubieras ido a gastar plata o a perder el tiempo, o a tener una serie de anécdotas para contarle a tus amigos, a tus nietos, a tu familia en el asado. ¿Puedo ser un poquito chusma y preguntarle ahora al conductor? Y porque ya que hablaste tanto de tu experiencia, ¿qué te llevó a vos a hacer esa experiencia? Curiosidad. Yo estaba en tratamiento psicológico. Yo al día de hoy consulto, tengo sesiones con una psicóloga y me daba mucha curiosidad el tema de los hongos, que ya los estaba conociendo más o menos en esa época. Fue como un llamado también. O sea, acá por ahí me voy a poner un poco místico, ¿no? Pero bueno, es mi experiencia. Que cada uno opine lo que quiera. De hecho, hasta tuve un sueño re loco, que es muy asociado con el hongo, que yo ni conocía, con el color. No sé si recordás que te habré contado algo en algún momento. Bueno, la cuestión es que yo estaba atravesando una separación que me dolió muchísimo. Estaba muy mal, estaba muy triste, estaba pasando por un montón de emociones y necesitaba algo diferente. Obviamente que la terapia siempre me ayudó, pero sentía, esto es muy personal, repito, que quizás por este lado podía llegar por el lado de la psilocibina, ¿no? Podía llegar a destrabarse algo, necesitaba una ayuda, ¿no? Uno cuando tiene un problema primero intenta solo resolverlo, si no puede va con los amigos, si los amigos no pueden ayudarlo van a un psicólogo y bueno, y así. Y yo sentí que además de tener el acompañamiento psicológico, podía llegar a ver algo un poquito por ahí más fuerte quizás, que me genere una especie de iluminación y yo estar tranquilo también con que por ahí mis pensamientos de ese momento estaban bien. Y bueno, eso fue lo que me llevó a probar la psilocibina con fines terapéuticos y acompañado por Carlos. Fue una sesión que duró, si mal no recuerdo, 4 horas. Fue alucinante. ¿No te dio cagazo antes de ir?
No porque confiaba, por un lado, confiaba en Carlos. Y por confiaba, otro lado, dijo. Sí, por eso no volví a consumir. Corran. No, mentira. No, Carlos es una eminencia. Pues si querés hablamos de esto, pero vos has viajado, has tenido experiencia, estás capacitado, sabe muchísimo. No está acá porque sí, porque fue lo primero que encontramos, sino que es una eminencia para mí, Carlos. Y bueno, esa fue mi experiencia volviendo a tu pregunta, ¿no? Y me ha ayudado mucho, me ha dado claridad, me ha hecho sentir bien, centrado. Fue una experiencia hermosa y me ayudó mucho realmente. Y después lo hice por segunda vez, pero con fines recreativos. Me daba curiosidad, sentí que no tenía mucho que resolver de mis cosas. Así que lo hice con fines recreativos y fue otra experiencia. Pero acompañado también. Sí, siempre con Carlos acompañado, y cada vez que necesitaba asistencia o por ahí tenía alguna pregunta o algo, Carlos estaba ahí para asistirme con los ojitos cerrados. Y bueno, ¿he respondido a tu pregunta? Sí, de chusma, ese fue un paréntesis. Bueno, y en tu caso, vos también has hecho ese tipo de terapias antes de hacerlas vos. Sí. Bueno, ya que vamos a las cosas personales, te cuento o les cuento. Rechusma yo. Sí. Sí, me encanta. Mira, yo soy, terapeuta. He trabajado en el Alto Valle durante décadas. En su momento, trabajaba mucho, ¿sí? Tenía verdaderamente mucho trabajo. Actualmente estoy jubilado en parte de lo que sería mi trabajo, pero sigo atendiendo y haciendo este tipo de tarea en particular también, ¿no? Cuando cumplí 42 años estaba en una suerte como de crisis existencial, ¿viste? En el sentido de, digamos, me estaba yendo muy bien económicamente, tenía una familia bien constituida en todos los sentidos. Estaba bien de salud, pero había como una suerte como de vacío o algo por el estilo, ¿no? Como algo había conocido cuando era jovencito de este tipo de cosas y había dejado ese camino hacía muchos años, ya desde la universidad prácticamente. El día de mi cumpleaños 42, que eso también tiene una connotación en lo que hace a los septenios y sería para... a mí unos días antes me dicen, mira, hay una persona que convida esta sustancia, que es otra, pero va por el mismo camino, ayahuasca se llama, y viene tal día y es ese día. Y ese era el día de mi cumpleaños. Entonces yo tuve que decidir si hacía, digamos, esa experiencia o pasaba el cumpleaños como otras veces con mi familia y la iba a pasar muy bien. Decidí jugarme a esa experiencia. Y fue tremendamente, para mí fue un antes y un después. Yo empecé un camino cuando cumplí 42 años, el día de mi cumpleaños 42. Y por supuesto que yo siento que me llamó esa sustancia. Estoy convencido, esto es una de las cosas que vos percibís en los estados ampliados de conciencia, de la cual ahora la física cuántica, las neurociencias están hablando mucho. Estoy completamente convencido de que estamos en un mundo donde todo está conectado y donde hay un montón de planos de los cuales nosotros, desde nuestra conciencia, digamos, básica, que nos permite hacer las compras y de resolver cuestiones, no tenemos la más mínima idea. No tenemos la más mínima idea. Cuando empezás a ver estas cosas desde esos lugares, percibís esas cuestiones. Ahí no sé si más o menos te contesto. Yo todo lo que hago, lo hago haciendo como una especie de encuentro con la sustancia. Por ejemplo, yo convidé psilocibina, no sé si me estoy extendiendo por ahí. No, habla tranquilo. Convidé psilocibina hace como 20 años a algunos pacientes en macrodosis, y en esa época yo también tomaba un poco menos, pero cantidades intensas también, ¿tá? Y después dejé de trabajar con honguitos. Yo cultivaba, teníamos un grupo de investigación acá en Neuquén que estaba constituido por un colega, una antropóloga y un artista, que nos encargamos de cultivarlos. Te estoy hablando hace como 20 años atrás. Éramos 4 locos de remate, digamos, en fin.
Después dejé ese camino y seguí por otros que tienen que ver con este tipo de sustancias. Cuando la psilocibina, hace unos años atrás, sobre todo después de la pandemia, es como retomado el interés, yo me dije, yo tengo experiencia con la psilocibina. Por años la tuve, porque cultivé y convidé por años, ¿tá? Y consumí en estos términos respetuosos por años. Dije, capaz que es un buen momento para retomar. Lo primero que hice fue, y creo que esa fue tal vez la penúltima vez que hice una toma de hongos de macrodosis, lo primero que hice fue consultarle a ellos. Respetuosamente, ¿consideran que puedo estar yo en condiciones de ser, como quien dice, un divulgador de ustedes? ¿Estoy en condiciones? ¿Me lo merezco? ¿Va a ser bien que haga esto? Si me hubieran dicho que no, evidentemente, entre paréntesis, me dijeron, dale nomás, chabón. ¿No? Pero si me hubieran dicho, o yo hubiera percibido que no lo hubiera hecho. ¿Sí? Es un mundo muy complejo. Sí, estaba pensando que tiene todo como una mística también Por detrás. supuesto. Hay que creer en algo en particular, alguna religión, alguna creencia, un dios, algo en específico, o no hace falta. No hace falta, para nada. Es más, a veces las religiones más, como diríamos, más tradicionales van por otro lado. Es decir, te van a decir que esto es demoníaco, que te aleja del camino divino, o te aleja de Dios, o como quieran llamarlo. En realidad es esa. A ver, en general una persona cuando decide, en microdosis no es tanto problema, porque se considera que es como tomar un remedio más, ¿sí? Pero en lo que hace a la macrodosis, muchas veces la persona tiene que saber que el mundo y la divinidad van mucho más allá de las paredes de su iglesia, de su sinagoga, de su templo. Y entonces, yo quiero hacer esta experiencia de microdosis o Contá macrodosis. conmigo. Suponiendo que no te conozco, que vivimos muy lejos, que alguien nos está escuchando y que no sabe qué hacer. ¿Qué es lo recomendable? Decir, bueno, ¿con quién se contacta? ¿Dónde busca? ¿Qué tiene que leer algo? ¿Qué se recomienda primero? Leer, incursionar un poquito. Todo lo que haga que disminuya sobre todo, no tanto la expectativa, pero sí el temor. Y sabemos que la información disminuye el temor de lo que sea. Así que ese sería el caminito. Es decir, no ir ahí como no sabiendo ni siquiera cómo se escribe la palabra. ¿Viste? Porque... ¿Y hay que tener algún cuidado a la hora de conseguir la psilocibina? Hay lugares donde... o sea, pasa con el cannabis que hay muchas variedades, algunos generan efectos y otros no. ¿Cómo se da cuenta uno que está comprando un producto que es bueno? ¿Informándose? Informándose. Por supuesto que mientras más se masifica la utilización de estas sustancias, más se enrarece también el mercado, por decirlo así. Claro. En alguna época... ¿cómo diríamos? Todo era seguro en el sentido de que si alguien te convidaba hongos o le comprabas hongos o vos cultivabas hongos, había como una cosa muy amorosa, muy respetuosa, muy flower power, ¿viste? Es decir, no ibas a caer en alguien que te iba a vender un hongo cualquiera disfrazado de psilocibina para sacarte plata. Claro. No existía ni siquiera... Actualmente tampoco tanto, pero se está enrareciendo, entonces bueno, eso puede pasar. Bueno, junto a este programa vamos a estar compartiendo tus datos para que se contacten con vos. Ahora si querés en un ratito nos decís cómo se pueden comunicar también para que quede en video. Mi pregunta es, bueno, ya nos contaste que vos haces experiencias. Yo trabajo, pero esto está a mitad de camino todo eso. Es como si hace unos años las personas... difícilmente iban a poder conseguir una planta de cannabis para hacer su aceite, y bien que hubo que hacer todo un trabajo para que ahora se consiga y esté legalizado. Ahora estamos a mitad de camino. Claro, quizás hice una pregunta quizás un poco extraña porque nada,
me acabo de dar cuenta, pero bueno, muy bien respondido, pero sí pueden hacer experiencias en su casa o pueden informarse para saber con quién hacer este tipo de experiencias también. Sí. A ver, esto es una cuestión de respeto para la sustancia misma, para el proceso que se está dando y para nosotros en definitiva. Claro. Porque hablando honestamente también, como están las cosas en nuestra sociedad, si vamos al caso en la esquina, muy probablemente en cualquier esquina, digo, no en esta esquina, no tengo ni idea, pero en cualquier esquina vas a encontrar a alguien que te venda cocaína, paco, faso o alguna cosa por el estilo. Totalmente. Y no hay ningún prurito ahí al respecto. Claro. Entonces, esto no va por el mismo camino. Claro. Eso sería un poco la idea. Sí observé que si vos te pones a investigar, incluso en Instagram, hay gente que abiertamente comercializa con este producto, quizás porque es algo que por ahí es más permisivo, donde la ley no es tan dura quizás, ¿no? Pero bueno, nada, quería compartir eso. Te estaba pidiendo recomendaciones, hablamos de Alicia, hablamos de leer. ¿Algún libro, alguna película, algún documental, algo que recomiendes para que la gente Documentales te puedo recomendar, gracias. No sé si te corté la pregunta. No, está bien. Estaba ansioso por contestarte. Eso. Mira, hay un gran documental que se llama Cómo cambiar tu mente, está en Netflix, tiene 4 capítulos. Cada uno de ellos habla de una sustancia en particular. El segundo capítulo habla sobre psilocibina. Hay muchísima bibliografía actualmente, como les digo, también hay grupos en WhatsApp, yo formo parte de algunos de ellos, y se está, incluso a nivel universitario y de investigación seria, trabajando en todo el mundo, en Argentina, por supuesto también, pero por lo menos en el mundo occidental. Desconozco países de Oriente, digamos. ¿No? Hay tantas cosas que desconocemos de aquellos lados. Totalmente. Pero la cantidad de bibliografía es apabullante. ¿Crece en todos lados del mundo? Ahora que me imaginé, me puse a pensar. ¿También crece? Tiene ciertas condiciones ambientales, pero por ejemplo en nuestro país también crece. En la zona de Misiones, o sea, en zonas de calor y humedad. Más tropical. Claro, o semitropical también. Sí. Una ventaja, entre comillas, que tiene la psilocibina, comparada con otras medicinas que tienen, digamos, búsquedas similares, es que justamente el cultivo puede hacerse en tu casa. Vos no podés, cultivar ayahuasca en tu casa. No podés cultivar... en fin, no puedes tener un laboratorio para hacer MDA, digamos, que es otra sustancia. Pero sí podés cultivar. De hecho, yo cultivaba en mi familia, mis nenas eran chicas y tenía que explicarles que papá cultivaba esos honguitos para trabajar con sus pacientes. No sé qué les habrán entendido la maestra en ese momento, claro. Pero bueno. Pero son fáciles. ¿Y hay algún equivalente en la farmacia, en la industria farmacéutica de esto? ¿O es algo único que está en la naturaleza y no hay? La industria farmacéutica tiende a ver, casi todo lo que tenemos en industria farmacéutica primero ha estado en la naturaleza. Casi todo. ¿Tá? Entonces, hay, por supuesto, laboratorios que están buscando sintetizar las psilocibinas. De hecho, ya esto seguramente está. ¿Sí? Pero ya ese es ahí ya entramos en un territorio que tiene que ver con lo comercial, con el sentido que tiene como objetivo básico el laboratorio, que no siempre es, o no necesariamente el prioritario, la salud de las personas, etcétera, ¿no? Hoy en día hay algunos psiquiatras que hacen receta de cannabis, por ejemplo. ¿Todavía se hace ya ahora también psilocibina o aún no? No, porque no hay una ley. En Argentina sí. Y en algunos países sí, en otros no. Hay una ley que habilita, digamos, la cría, vamos a decir, el cultivo y la utilización de cannabis con fines terapéuticos, pero es una cosa que se logró a través de un trabajo de muchas personas y de bastante tiempo. Y ahora estamos, como quien dice, a mitad de camino.
en ese sentido. Ahora el hongo va muy rápido. Una de las características que tiene todo el mundo de los hongos es la rapidez con la que se reproduce y amplifica su entorno. Así que eso también está pasando con la psilocibina. Bien. Hoy comenté que, por ahí no quiero spoilear demasiado a la gente, porque nada, estaría bueno que el que quiera experimentar esta experiencia, que lo haga, pero comenté que distintas personas quizás comparten experiencias similares. Sin spoilear, se me ocurren los colores que se ven, quizás voces. A mí me gusta mucho una banda norteamericana que se llama Linkin Park, y en alguno de sus álbumes usan colores iridiscente, me sale, pero tiene otro nombre, tornasolado puede ser. Usa un color que es el que por lo menos yo en mi experiencia veía, así que después de tener esta experiencia se me ocurrió que ellos para su arte quizás consumieron psilocibina. ¿Es así? ¿Se pueden compartir experiencias de distintas personas similares en cuanto a lo visual, lo auditivo? Sí. En muchos sentidos. Como estás en un plano diferente, más ampliado de conciencia, en ese plano, si estás compartiendo la experiencia con otras personas, esto lo digo por lo que he vivido y por lo que ocurre, digamos, en el último taller que hicimos ahora estamos en mayo, en abril, había 6 personas. Y, por ejemplo, una cosa bastante común es que las personas digan que una estaba, no sé, vivenciando una situación ligada a la mamá, y al mismo tiempo las otras personas en ese momento del relato, posterior a lo que sería el consumo en sí mismo y el efecto en sí mismo, diga, wow, pero si yo también estaba trabajando la mamá todo al mismo tiempo. Recuerden que los hongos y este tipo de sustancias te muestran que está todo conectado, de verdad está todo conectado. Y en en esa situación, fenoménicamente hablando, eso es mucho, mucho más claro y evidente. Y la conexión, por decirlo así, está reforzada. Entonces, puede que un tema, a mí me han dicho muchas veces, pusiste el tema adecuadísimo para tal momento. Ponele que yo me considero una persona intuitiva, pero más allá de eso, tiene que ver con que efectivamente ese era el tema que tenía que ser, va más allá de mí. Y que claro, todos digan, qué bueno ese tema en ese momento, es algo que, porque sos DJ te diría, es envidiable. Sí. Bueno, ahí nos contaste una experiencia recién, y una de las preguntas que había pensado es, contaste tu experiencia. ¿Tenés alguna experiencia de alguien, algún cliente, algún paciente, no sé cómo se llama, que te haya llamado la atención y que puedas compartir sin dar nombres? Que me haya llamado la atención. Si es que la hay, se puede decir. No, incluso no compartir. La tuya. La mía. No terminaba más. Mirá, es difícil porque son todas muy fuertes y muy... En la última, esto te los cuento, más que la experiencia de una persona, es una anécdota de estas experiencias en general. Viste que a mí me gusta, una de las cosas lindas que tiene para mi profesión o para mí, es que en ese tipo de trabajo yo puedo volcar otros gustos míos, otras búsquedas. La música, por ejemplo. A mí me encanta la música. Disfruto mucho de estar compartiendo la música con la gente que está en el estado ampliado de conciencia. Yo estoy medio ahí, aunque no haya consumido nada, estoy en un estado ampliado de conciencia a mi manera. Y hay un momento en el que yo acostumbro a hacer algunos temas míos, tocar guitarra, cantar algunos temas míos, con letras que son de algún modo plausibles para compartir en una situación como esa. Pero tal vez recuerdes, mis canciones son más bien solemnes, tranquis, ¿viste? Van por ese lado, porque de hecho es un poco el estado en el que las personas están, al menos en las experiencias que yo propicio. Bueno, en esta última ceremonia, a una persona le vino como una especie de ataque de risa.
Cuando yo empecé a tocar y cantar mis canciones. Y fue muy simpático porque la risa de por sí es contagiosa, pero imagínate en ese estado. Entonces, imagínate la situación de yo cantando mis canciones, me tuve que parar y cantar como quien está muy contento, y de hecho lo estaba, pero las letras y mis canciones en general son más bien solemnes. No tenían que ver nada. Claro. Pero era un momento muy simpático, ¿viste? Claro. Entonces elegí de hecho los temas más de rasguidos más rápidos. Fue un momento súper divertido, pero divertidísimo. Yo me divertí mucho y la gente también. Y eso fue inolvidable porque nunca me había pasado. Claro. Es más, la persona después casi que me quería pedir disculpas. Porque no sé por qué me entré a reír, no pasa nada, qué bueno. Pero fue extraño, ¿viste? Claro, de pronto, ¡juá! Y eran 6 personas cagándose, perdón el término, sí. de risa. Y yo cantando canciones que hablaban de la divinidad, ¿viste? Del amor. Inolvidable. Lindo recuerdo. Quiero compartir algo ya que estamos hablando de experiencias. Un paréntesis aparte. Cuando yo hice la experiencia había música. No era Carlos, no estabas tocando, había puesto música. Y había guitarras. Y podría decirse que veía el sonido. Era una experiencia alucinante. Ahora sí, voy a mi experiencia. Cuando terminé con mi segunda experiencia con psilocibina, recuerdo que incluso te escribí, salí de la experiencia, me fui a un supermercado porque tenía hambre. Y recuerdo que entraba al supermercado y la gente se daba vuelta a mirarme. Fue re flashera la experiencia. Era tan incómodo incluso que tuve que, no encontraba espejos, nada donde mirarme, a agarrar el teléfono y mirar. Digo, ¿qué tengo? Estoy despeinado, estoy babeado. Y no tenía nada. Y no sé, creo que tiene que ver por ahí con un estado acá me vuelvo místico de nuevo porque bueno, son cosas en las que creo. Quizás tiene que ver con un estado del que recién salía, que quizás era perceptible por algunas personas y por algún motivo me miraban. Yo no tenía nada que llamara la atención. Claro, como una vibración, como cuando las mujeres salimos de la peluquería, ¿viste? Que como que salís con una, o cuando te compras ropa nueva, nadie sabe si la ropa es nueva, pero uno como que se siente más. Exacto. Algo así, ¿no? Pudo haber sido eso, duró un rato, ¿no? Salí del súper y después pasó, pero fue incómodo y fue curioso. Eso. Capaz que te miran, pues sos lindo. El DJ decía nada. Al DJ, el DJ. Bien. Yo quería compartir un dato que tengo acá, que Australia se convirtió en el primer país en aprobar el uso de psilocibina para tratar la depresión y el trastorno de estrés postraumático, marcando un hito en la medicina psicodélica. ¿Es posible entonces que vaya contagiándose el resto del mundo? Sí, esperemos que así sea. Sí, es verdad. Eso estaba pasando hace más o menos 2 años en Australia, sí, 1 año más o menos, entre 1 año y 2. Y ya entonces van a ir teniendo como datos concretos también sobre estadísticas y cuánto... Y si no, ni siquiera hubiera podido ser aprobada realmente. De hecho, en eso se está trabajando mucho. Como digo, hay un montón de digamos, informes, memos, no memes, jornadas. En Argentina ha habido varias, en Buenos Aires y en otras provincias, en Córdoba, en Bariloche. Yo tengo mis hijas viviendo en Bariloche y hace poco hubo un encuentro psilocívico, vamos a decir, no para consumir, sino para intercambiar información. Hay mucha gente, bioquímicos, médicos, psicólogos, antropólogos, además de gente curiosa, por supuesto, y esto no necesita de títulos, pero me refiero que hay una intención, creo, distinta a la de los 60, que fue cuando se los redescubrió en el mundo occidental, de hacer las cosas bien, como quien dice, para que justamente no se la vuelva a demonizar y a meter debajo del cajón, y que la gente siga teniendo que tomar cierto tipo de medicaciones para sentirse un poco mejor y tener que tomarlas de por vida. Y encima con correlatos a nivel físico por otro lado. Eso iba a consultar. ¿Tiene alguna contraindicación con algo? ¿O tiene algún, no sé, como eso, como un medicamento para la depresión, por ejemplo, que te puede hacer bien para eso, pero te hace, no sé, mal al hígado o algo así? ¿Tiene alguna contraindicación? Hasta donde yo sé, en términos de microdosis no, digamos, hasta donde yo sé, pero reitero, hay gente que está investigando y tiene mucha más chapa que yo para hacer investigaciones en términos químicos,
¿no? Y en términos de macrodosis sí tiene algunos recaudos. Por ejemplo, las personas no deben ir aunque no tienen por qué ir conmigo o con alguien, digamos, cualquier persona, yo quiero probar, bueno, te anticipo lo siguiente. No, la psilocibina trabaja, entre otras cosas, en la gestión de la serotonina, que es una sustancia, ¿no?, que nuestro cuerpo segrega de por sí, bajo ciertas condiciones. El antidepresivo de base, los más comunes, también son gestionadores de serotonina, ¿tá? Entonces, es como que si tomas las dos cosas en cantidades, sí, se puede dar lo que se llama síndrome serotoninérgico, que es como una sobredosis de serotonina, y eso puede ser un problema en ese momento, ¿sí?, en términos de alguna descompensación física que implique, bueno, tener que atender a esa persona de una manera que, por ejemplo, yo prefiero evitar, claro, digamos, ¿no? Bien, Pero bien. fuera de eso es bastante benévolo, vuelvo a repetir. Bien. ¿Hay algo que quieras compartir? ¿Algo que por ahí se nos haya pasado? ¿Algo que tengas interés en compartir con la gente? Vos contaste de un sueño. Yo me estaba acordando, sí, ayer cuando me duchaba, me acordé de un sueño que tuve hace como 20 años. ¿Sí? Vuelvo a repetir, en estas sustancias el tiempo, el espacio y toda esta cosa tridimensional se desdibuja muchísimo. O sea que un sueño que yo tuve hace 15, 20 años atrás tiene plena vigencia, o puede tenerla, ¿sí? Claro, bueno, sí. Porque en ese plano el tiempo lineal no existe como tal. Yo me acordé anoche, así que se ve que la tenía que, anoche cuando me duchaba, así que se ve que la tenía que comentar ahora. Un día antes de venir acá. Claro, exacto. Hace muchos años tuve un sueño, soñé que estaba en un lugar, así al aire libre, y de pronto veo en el horizonte como un hongo nuclear. O sea, ¿vieron el hongo nuclear? Sí. ¿No? Y por supuesto yo lo primero que sentí en el sueño es miedo, o sea, wow, se pudrió todo, ¿viste? Y bueno, sabemos que por lo menos por lo que hemos visto en documentales, hongo nuclear, y después a los pocos instantes viene la onda que arrasa con un montón de cosas, bueno, en fin. Entonces, ¿qué es lo que yo percibí en ese sueño después que me desperté, por supuesto? Que estaba hablándome del hongo, de este otro hongo. ¿Me entendés? Sí. Y yo creo que le está llegando su momento. ¿Sí? Creo que está siendo un gran hongo, por decirlo de alguna manera, claro. Y transmitiendo un montón de cosas. La gente está empezando a hacerlo más popular. Se está haciendo expansivo, claro, como en el sueño. Quizá, como lo que explicó también, viste que se reproducen cada vez más. Pero yo estoy curioso de experimentar. Veremos. A mí me gusta crear, siempre estoy haciendo cosas en distintos ámbitos y me parece que para mí en lo personal puede ser un recurso que me puede llegar a ayudar. Bueno, gente, este fue otro programa de Va Directo. Te agradezco muchas gracias, Carlos, por haber venido hasta acá. Gracias a mi compañera conductora, Roma Andrián, por haber venido hasta acá. Gracias a Rodrigo y a Cele, que están en la parte técnica. Muchas gracias, gente. Vamos a estar compartiendo información sobre Carlos para que puedan comunicarse con él, quienes tengan ganas. Así que bueno, gente, muchas gracias.